Bienvenidos al programa Esperando el 23 de agosto. Esto es Jujuy. Aquí nació el camino hacia la patria, hacia la libertad, una expresión tan histórica para nosotros. Y seguramente vamos a vivir de una manera diferente. Y ahora voy en busca de nuestros invitados para hablar sobre la historia y sobre todo de nuestra querida Jujuy. Ejércitos, por ejemplo, que traían 2.000 hombres, 6.000 hombres en casos máximos, eran ejércitos que no venían con la logística de los ejércitos más modernos, sino que se sustentaban de los recursos de la población local. O sea, imaginen ustedes una sociedad, además, una población en la cual ve perjudicada las actividades productivas más importantes, que eran el comercio, la venta de ganado, la venta de mulas y sobre todo la arriería, el transporte. Se pierden muchos arrieros, se los llevan los ejércitos porque eran importantes, por conocedores de caminos y de las aguadas y de los momentos para transitar, y porque además los ejércitos tenían que transportar víveres, enseres, armas. Y por otro lado, muchos se mueren, otros no vuelven, con lo cual, por ejemplo, para que tengan dimensión de esto, a 5 años de comenzada la guerra, en 1815, ya el Cabildo de Jujuy está denunciando que han muerto o se han ido más de 200 arrieros, que era una de las grandes riquezas económicas de Jujuy. Y además, en lo social queda una sociedad que también está devastada, con una cantidad de números de muertos, de gente que queda impedida de trabajar, lisiada por las heridas de guerra, y donde además se ha perdido el stock ganadero. Ahora, cuando llegó Manuel Belgrano, y según los relatos cuentan de que él cuando llegó fue a una primera casa que está ubicada en el Senador Pérez y Belgrano. ¿Qué aporte nos puede dar de eso? No lo sé concretamente, lo importante es que Belgrano recibe, digamos, el Ejército del Norte en la zona de Camposanto y decide que Jujuy, decide traerlo acá porque tiene que reorganizarlo. Ese ejército es un ejército que viene diezmado de la batalla de Huaki, de la derrota de Huaki. A Huaki, en la batalla de Huaki son 6.000, el ejército revolucionario tenía 6.000 hombres. Con la derrota queda primero reducido a 800 y lo tiene que recomponer primero Pueyrredón y después Belgrano. Belgrano ya en Jujuy, cuando está recomponiendo este ejército, tiene unos 1.500 hombres. ¿Cómo define la estrategia de Manuel Belgrano? Bueno, es parte de una estrategia militar esto de retirar, digamos, la diferencia, como digo, no hubo solamente una retirada en 1812, sino también en el 14 y en el 16, y quizás fueron mucho más cruentas las otras dos, porque en el caso de 1812 fue una retirada planificada, digamos. Se planificó un tiempo antes, está el bando de Belgrano bastante tiempo antes diciendo, bueno, mucha gente también ya se había empezado a retirar, especialmente porque el ejército realista había entrado en Cochabamba, que era el último foco revolucionario, y había producido lo que se llama la matanza de la Coronilla, o sea, donde había fusilado a mujeres, niños y ancianos, y entonces todas las noticias que venían previamente era que lo mismo podía pasar con la población de Jujuy. Por eso es que Belgrano decide retirarse con la población civil de Jujuy, lo cual para el ejército era bastante complicado. Como docente, ¿cuál sería el mensaje al alumnado jujeño? Bueno, yo voy a decir algo que quizás no está no sé si les va a gustar a todos. Yo creo que, a ver, la visión que nosotros tenemos en el Éxodo y que se ha enseñado en la escuela primaria es la visión del siglo XIX, donde nos habla como si la gente tuviera un patriotismo y solamente actuara por patriotismo, si hubiera una nación preexistente que se quiere liberar de España, cosa que no es así, es un proceso que se va construyendo durante toda la guerra y con estos acontecimientos como el Éxodo. Yo diría,
quizás es que no deberíamos romantizar tanto la guerra. Digamos, la guerra no fue un paseo militar y épico y solamente glorioso. La guerra produjo muchos desastres, muchas muertes, mucha devastación, familias, como dije, separadas, a veces porque estaban en bandos distintos, a veces porque habían migrado para un lado o para otro y no se volvieron a juntar. Entonces me parece que eso era una forma, la guerra era la forma principal de resolución de los conflictos políticos, si ustedes quieren, en el siglo XIX, y me parece que no debería hacerlo, lo sigue haciendo, sigue habiendo guerras en el mundo, pero me parece que deberíamos pensar que debería haber formas mejores o más razonables de resolver los conflictos políticos o los enfrentamientos. Y por último, el mensaje al pueblo jujeño, ¿qué le deja a usted? Eso, o sea, la realidad es, Belgrano en sus cartas no llama a esta retirada a éxodo, digamos, es una palabra que se pone a posteriori a partir del historiador Carrillo en el siglo XIX y después del historiador Ricardo Rojas en el momento del centenario 1912. Ellos se lo ponen acentuando, quizás o condensando en la idea del éxodo bíblico, justamente el sacrificio de la población. La población estuviera del bando que estuvo, la población de Jujuy creo que fue la que más sufrió porque tuvo la guerra en la puerta de su casa. Doctora, muchas gracias, ¿no? No, muchas gracias a ustedes. Bienvenido, administrador del Teatro Mitre, Luis Medina Azar, a este programa especial, ¿no?, de lo que es el 23. Como persona de cultura, ¿qué pensás y qué visión tenés del 23 de agosto? Bueno, para mí, digamos, como jujeño y desde la cultura y para todos, creo que es un hecho que a los jujeños nos atraviesa de una manera muy especial, en donde de alguna manera dejamos todo y más de lo que había que dejar por este sueño de libertad, ¿no? Creo que había un poco, y año a año, recién, digamos, mientras charlamos y la escuchaba la historiadora, ves también de alguna manera cómo cada 22 de agosto, cuando se recrea todo lo que ha sido el tema del éxodo, con la convicción y con la pureza, te diría en algunos casos, de la gente que se suma a la tan ansiada, digamos, gesta de lo que fue el 23 de agosto. Eso, digamos, habla mucho también de nosotros como jujeños. ¿Crees que entre los jujeños necesitamos un reencuentro para tomar esta fecha con mucho más pasión? Yo creo de que es una fecha que naturalmente nos une desde ese lugar. Creo que debemos, sí, obviamente, buscar estos motivos para volver a reencontrarnos, pero creo que naturalmente el éxodo es donde de alguna manera te une y es lo que había pasado, calculo yo, digamos, en ese momento, ¿no? Donde tenías tal vez diferencias no solamente sociales, sino también culturales, pero hubo un solo objetivo y todos fueron sobre lo mismo. Dejaron mucho lo que tenían, pero el objetivo era el mismo y ahí no hubo, de alguna manera, en el objetivo se unificó todo y creo que eso fue lo que unió y creo que eso fue lo que un poco también se va transmitiendo, digamos, a lo largo de los años, y hoy lo terminas viendo en lo que se termina reflejando en cada 23 de agosto acá en Jujuy. Ahora, el 23 de agosto es una fecha histórica y que da el camino y el pie hacia la libertad, hacia la independencia. ¿Qué pensás que esta fecha tendría que también homenajearse en todo el país y que haya Sí, actos educativos en todo el país? y por supuesto que sí. No somos ajenos a todo
a todo el proceso, digamos, que ha vivido en esa época, en este paso a esta ansiada libertad, digamos. Creo que sí, que es sumamente importante y que, es más, creo que ha sido uno de los hechos que de alguna manera ha trazado, ha sido punta de lanza en muchos casos de la cantidad de batallas que se han. La tenés como referencia al éxodo, digamos, pero en ese proceso hasta llegar, vos tenés un montón de batallas importantes que se han tenido que librar para llegar a ese camino. Sí, esto tiene que ser conocido y tiene que ser estudiado en todos los colegios del país, por supuesto. Ahora te llevo en el ámbito de lo que es el teatro. Con respecto a que hay muchos encuentros, la cultura, la costumbre jujeña se ve reflejada. Ahora, ¿crees que también es importante de que haya una obra dirigida expresamente del 23 de agosto? Mirá, un poco creo que sí, que debería haberlo. Nosotros estamos en un proceso de ese trabajo. En su momento con Maricé Monteiro, digamos, con la cual en particular trabajamos mucho, escritora ella famosa, amiga. Hicimos Belgrano en Jujuy, el musical, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, donde cuenta la historia particularmente de Belgrano. Y la tenemos ahí en carpeta, por ahí tal vez lo podemos terminar de resolver para tal vez un 23 de agosto de 2025. La segunda parte de Belgrano de Jujuy, porque ahí contaba un poco la vida de Belgrano en particular, a través de un musical. Esta segunda parte iba a ser puntualmente en su paso por Jujuy y el tema del proceso del éxodo y todo lo que fue puntual. Así que estamos ahí con esta tarea pendiente, que quién te dice que en el 2025 por ahí no la estrenamos. Culmino con esta. ¿Cuál es el mensaje para el pueblo jujeño? A ver, el mensaje es que debemos seguir trabajando unidos. Creo que es una época muy importante para nosotros, una época que nos cala profundo y muy significativa para todos los jujeños. Agosto es un mes muy fuerte para nosotros, Pachamama, el éxodo, y creo que de alguna manera y en el momento que cada uno pueda y desde el lugar que cada uno pueda, tenemos que volver a reencontrarnos y seguir peleando por lo nuestro, no solamente en lo cultural, sino también en todos los ámbitos, y como siempre le digo, orgulloso de ser jujeño. Muchas gracias, ¿no? No, muchísimas gracias a usted. Bienvenidos al programa especial Esperando el 23. Bienvenido, secretario de Cultura, José Bárcena. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. Estamos ahora, ¿no?, de vivir un hecho histórico muy importante para Jujuy. ¿Qué pensás de eso? Bueno, la semana que estamos atravesando, por supuesto, alrededor de la fecha central, que es el 23 de agosto, pero todas las vivencias previas, todo este momento tan esperado, el mes del éxodo jujeño, el mes de la Pachamama, un mes tan especial para Jujuy, para nuestra cultura, y particularmente en cuanto al éxodo, nuestra máxima epopeya, un hecho histórico trascendente, no solamente para Jujuy, sino para la historia nacional, para la definición de nuestra situación de independencia. Hay que tener en cuenta también que el éxodo jujeño sucede en un contexto de 15 años de luchas permanentes por la libertad, por la independencia en estas tierras. Entre 1810 y 1825 han sido 15 años realmente muy duros, de mucho sacrificio, y tomando como eje la fecha que nos trae ahora y que conmemoramos
también y recordamos la del éxodo jujeño, la de aquel memorable 23 de agosto de 1812, que también tiene un contexto importante, la presencia del general Belgrano, y cómo resuenan a través de los siglos y en la memoria popular estas palabras y estas voces que definen este sentido de jujeñidad. Pueblo de Jujuy, sacrificio, general Belgrano, éxodo, todo lo que ocurre en ese contexto y va configurando este sentir y este elemento profundo que forma parte también de nuestro patrimonio cultural. Especialmente también es destacable la marcha evocativa como un hecho popular, como un hecho que se genera cada año con esos amplios márgenes de espontaneidad también, de la gente volcándose a celebrar, a acompañar, a conmemorar, a recordar este hecho que es parte de la interioridad de cada persona en Jujuy. Ahora, hay un pueblo que demostró fidelidad, hay un pueblo que acompañó la estrategia de Belgrano, ¿no? Así es. Creo que con el general Belgrano se ha generado un especial vínculo. Tengamos en cuenta que a lo largo de esa década fueron varias las situaciones en donde esta estrategia del éxodo por distintas causas se produjo. Aclaremos que la palabra éxodo, la mención éxodo, no data de aquellos momentos, se empieza a aplicar con posterioridad, ¿no? Ahora, esta estrategia del retiro, esta estrategia de la tierra arrasada, esta estrategia defensiva, se produjo en varias oportunidades. Ahora, el éxodo central, el éxodo de 1812, liderado por el general Belgrano, habla claramente, como mencionabas, de esta situación de lealtad, de acompañamiento, de entender que se estaban definiendo cuestiones trascendentales y que la actitud de ese pueblo era muy importante para lo que ocurriría después también. Es el éxodo y es el liderazgo del general Belgrano los que también definen lo que ocurre en Tucumán, con la batalla de Tucumán en septiembre de ese año, y luego en 1813 en la batalla de Salta, en febrero. Es decir, hay que tomar un contexto de situaciones previas y de situaciones posteriores. Luego del éxodo, la reconquista de Jujuy, y luego el 25 de mayo de 1813, ya pasado el éxodo, ya producida la reconquista de Jujuy, este gesto del general Belgrano de legar la bandera de la libertad civil, hoy cuarto símbolo patrio, como reconocimiento justamente al sacrificio, a la lealtad, al acompañamiento del pueblo de Jujuy. Ahora, dentro de ese marco histórico, ¿qué le podemos volcar a los jóvenes, a los niños en la actualidad? Bueno, al estar tan incorporada esta situación histórica que conmemoramos, acompañamos desde la escuela, que sostenemos a través del tiempo, creo que el mensaje es ese compromiso con las tradiciones, con la historia, este profundo sentido de pertenencia y este éxodo jujeño y todas las situaciones que lo acompañan, que configuran este sentido de jujeñidad realmente muy profundo y que lo vivimos desde la infancia, ¿no? y lo acompañamos, lo comprendemos. Entonces el gran desafío es seguir fortaleciendo esas nociones y ese sentido, seguir acompañando y seguir manteniendo esta parte importantísima de nuestra cultura
y el recuerdo permanente a los grandes héroes que la hicieron posible, hombres y mujeres, porque también hay que rescatar la importancia fundamental de la mujer jujeña en aquellas épocas revolucionarias. Así es. En nombre del gobierno, ¿cuál es el mensaje al pueblo jujeño? Bueno, en esta semana poder reflexionar acerca de la importancia de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de sostener esa vivencia con mucha nitidez, inspirarnos en aquellas personas que en aquel momento lo dejaron todo, mucha gente que incluso no pudo volver a Jujuy, que eso también es importante, ¿no? Rescatar. Es ese sacrificio de quienes quedaron en el camino, que no regresaron, y a quienes también le debemos nuestro agradecimiento, nuestro profundo amor y recuerdo por lo que hicieron. Y en el contexto de estas conmemoraciones, llevar siempre ese sentido de jujeñidad, ese sentido de rescatar en forma permanente nuestra historia y de llevarla en un lugar muy, muy especial del corazón. Muchas gracias, secretario de Cultura, por estar presente. Muchísimas gracias. Y llegamos al final de este programa, que vivimos una historia general de todos, una jornada a pura historia, y Jujuy es sufrimiento, Jujuy significa fidelidad, Jujuy significa el pueblo que se inició el camino hacia la libertad, ese camino que hoy llamamos Argentina. Este es el agradecimiento esperando el 23 de agosto aquí en Jujuy.